Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a demostrar que el área de un paralelogramo es igual a el producto vectorial o producto cruz de los dos vectores que forman o mediante los cuales se puede definir ese paralelogramo. ¿A qué me refiero con esto? Esa idea fue un poco complicada. Entonces, en primer lugar, definamos un par de vectores A mayúscula y B mayúscula que forman entre sí cuando están unidos desde sus colas. Esta es la punta de un vector donde está la flecha, esta es la cola del vector B, el extremo opuesto a la flecha, y θ es el ángulo que se forma entre los vectores A mayúscula y B mayúscula cuando están unidos por sus colas. De hecho, ese es el ángulo mediante el cual se caracterizan. Ese es el ángulo que se forma entre los vectores, aquel que se forma cuando las dos colas coinciden en el mismo punto. Entonces, el menor de los dos posibles, porque de hecho cualquiera podría decirme, claro, pero este ángulo también se forma cuando tienes esas dos colas. Claro, tú escoges aquel que sea menor de 180 grados. Menor o igual, porque cuando forman 180 grados los dos ángulos son iguales. No nos compliquemos con esas cosas. El punto es que cuando dos vectores están unidos desde sus colas, yo puedo formar un paralelogramo. ¿Cómo? Trazando desde un vector, trazando el otro vector, trazando un vector desde la punta del otro vector. Es decir, me voy a situar en la punta del vector A y voy a trazar el vector B. O mejor dicho, voy a trazar un segmento de recta de la misma longitud que B. Va a ser paralelo a B y va a tener la misma longitud que B. Luego voy a trazar desde B un segmento de recta paralelo al vector A y que tenga también la misma dirección que A. Y pues en el punto en el que esos segmentos coincidan va a ser el segmento opuesto de mi paralelogramo, y ya mi paralelogramo está formado porque tengo dos pares de lados paralelos entre sí. Tengo B, o sea, tengo el par AB, ¿ok? Y tengo este segmento rojo que es paralelo a A, y tengo este segmento rojo que es paralelo a B. Muy bien. Entonces, ya tenemos el paralelogramo de referencia trazado. Ahora, lo que yo mencionaba en el video era que el área de este paralelogramo, vamos a llamarla A, es igual a la magnitud del producto vectorial o producto cruz entre los vectores A y B, mediante los cuales se definió el paralelogramo. Paralelogramo es una palabra difícil de decir rápido porque tiene dos sílabas que comienzan con L, o al menos a mí me lo parece. Entonces, ¿qué es el producto vectorial? Ok, bueno, digamos que tenemos el vector A se define mediante sus componentes cartesianas como A sub x en y, donde y es el vector unitario en sentido positivo del eje x, más A sub y en j, donde j es el vector unitario en sentido positivo del eje y, más A sub z en k, donde k es el vector unitario en sentido positivo del eje z. Entonces A sub x es la componente en x del vector A sub y es la componente en y del vector A, y A sub z es la componente en z del vector A. Y B, análogamente, puede definirse como B sub x en y más B sub y en j más B sub z en k. Y pues el producto vectorial entre A y B puede definirse mnemotécnicamente como el determinante 3×3, donde la primera fila está constituida por los vectores unitarios i, j y k, la segunda fila son las componentes del vector A y la tercera fila son las componentes del vector B.
De acuerdo, esta es la definición del producto vectorial y su resultado es un tercer vector que va a ser en líneas generales perpendicular al plano formado por los vectores A y B. De acuerdo, los vectores A y B, si no son colineales, van a definir un único plano en el que ambos van a estar contenidos. El vector resultante del producto vectorial de A y B, A cruz B, va a ser un vector perpendicular a dicho plano, definido por los vectores A y B. En otro video podemos adentrarnos en eso. En realidad aquí no vamos a estudiar el vector resultante del producto vectorial, nos interesa es su magnitud. Y lo interesante de la magnitud del producto vectorial es que es igual a la magnitud, se me fue el gallo, a la magnitud del vector A multiplicada por la magnitud del vector B multiplicada por el seno del ángulo que se forman entre los vectores A y B, seno de tita. Esta es la magnitud del producto vectorial entre los vectores A y B. Ahora, resulta también que esta magnitud es igual al área del paralelogramo que se forma entre los vectores A y B. Y eso es de hecho muy interesante. ¿Cómo se puede demostrar eso? A ver. Vamos a formar el paralelogramo donde vamos a decir que A mayúscula es la magnitud del vector A. Y vamos a decir que B mayúscula es la magnitud del vector B. Entonces formemos ahora el mismo paralelogramo. Formemos ahora el mismo paralelogramo. Pero ahora con lados y no con vectores. Simplemente esto es A, esto es B. Estaban en ese orden, si no me equivoco. Sí. B era el que era más horizontal y A era el que estaba más inclinado. Entonces podemos trazar, si esto es un paralelogramo, esto también va a ser de longitud A y esto también va a ser de longitud B por la propia definición del paralelogramo. Y aquí se va a formar pues el ángulo tita. Muy bien. Y bueno, de hecho, si sabemos algo de trigonometría, pues vamos a enterarnos de que este también es el ángulo tita. Pero no es necesario hablar de eso todavía, eso lo voy a mencionar de nuevo más adelante. Vamos a dividir, repito, vamos a subdividir este paralelogramo en dos triángulos. Y ya van a ver a qué voy a llegar con esto. Y sí, vamos a terminar de cerrarlo. Entonces, esto va a ser tita y si quieren podemos decir que esto tiene longitud C. Eso en realidad, esta diagonal podemos decir que tiene longitud C. En realidad no importa. Lo que importa es que ustedes se percaten de que estos dos triángulos tienen tres lados iguales y tres ángulos iguales. Okay, vamos a decir que aquí, si este ángulo es alfa, opuesto por el vértice, como quieran, eso también va a ser alfa. Si esto es beta, esto de acá también va a ser beta. Eso lo pueden demostrar ustedes. Yo solamente lo anuncio porque no es en lo que me quiero centrar en el video. Si tienen dudas sobre eso, lo pueden preguntar en los comentarios. Entonces, fíjense en esto, qué interesante. Si estos tres triángulos están constituidos por tres lados A, B y C de igual longitud y tres ángulos iguales alfa, beta y gamma, situados de manera correspondiente, es decir, en ambos triángulos alfa es opuesto al lado de longitud A, beta es opuesto al lado de longitud B y teta es opuesto al ángulo de longitud C, para los dos, fíjense. Pues entonces estos dos triángulos van a tener las mismas áreas. Vamos a llamarles que ambos triángulos tienen área A'. Este tiene un área
A'. Este va a ser el triángulo 1. Este va a ser... Vamos a hacerlo con otro color para que haya cierto orden, al menos en mi cabeza. Triángulo 1, triángulo 2. Entonces, fíjense en algo. Dada la equivalencia entre los lados y los ángulos y la correspondencia, ambas áreas van a ser iguales. A1, área 1, igual, área 2, igual a'. Ahora, ¿cómo se relaciona a' el área de ambos triángulos con el área del paralelogramo? Bueno, es claro que A1, o sea, las áreas de ambos triángulos tienen que sumar la del paralelogramo. A1 más A2 tiene que ser igual al área A del paralelogramo, donde A1 y A2 son iguales a'. Entonces A' más A' tiene que ser igual a el área del paralelogramo. Por lo tanto, 2 veces A' va a ser igual a A. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien. A ver. Entonces, estudiemos A' para ver quién es el área del paralelogramo. Entonces, y pues para esto puedo estudiar simplemente uno de los dos triángulos. Estudiemos el triángulo 1. Y este lado me quedó un poco más delgado por cuestiones de la pizarra. Ok. Entonces, esto es A mayúscula, esto es B mayúscula, esto es tita. Y miren cómo voy a estudiar este problema. Fíjense en esto. Este es el triángulo 1, recuerden. Entonces, área 1 va a ser igual a la base del triángulo por la altura del triángulo entre 2. Y fíjense, todo triángulo puede descomponerse en 3 bases y 3 alturas. Es decir, dependiendo del lado que escojas como base, la altura va a ser perpendicular a esa base y va a ser la arista perpendicular a esa base que corta al vértice del triángulo que no pertenece a la base. Es decir, si escojo, por ejemplo, que mi base es el lado del triángulo del lado B, pues mi altura va a ser esto. Esto es B y esto es H. Y aquí voy a borrar el 1 porque ya sabemos que es el triángulo 1. El 1 lo que hace es confundir un poco. Y claro, también pude haber dicho que... Esto lo voy a borrar inmediatamente, no se preocupen. Pero también pude haber dicho que, por ejemplo, mi base era este lado, que antes dije que tenía longitud C. Y en cuyo caso mi altura habría sido... esto. Esta perpendicular que pasa por el vértice que no está en rojo, que pasa por el vértice que no está contenido en el segmento en rojo. Entonces, eso lo podemos estudiar en otro video si tienen dudas con respecto a eso. Pero el punto es que, sí, para un triángulo puedes escoger 3 bases distintas y 3 alturas distintas dependiendo de lo que hayas escogido como base. El punto es que para el conjunto de base y altura que yo escogí, la base va a ser igual a B mayúscula y la altura es simplemente H, que no sé quién es. La puedo estudiar por trigonometría, porque el seno de tita es igual a
cateto opuesto, que en este caso es H, sobre A. Disculpen, esto... Tuve que haber quitado el rojo, pero ya es un poco tarde para eso. Así que simplemente lo subrayo de negro. Muy bien, entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, en este triángulo rectángulo que se formó, el cateto opuesto es H y la hipotenusa es A mayúscula. Entonces, claramente podemos decir de esta ecuación, despejando H de esta última ecuación trigonométrica, vamos a ver que H es igual a A por seno de tita. Entonces, de aquí vemos que H es igual a A por seno de tita. Y fíjense en lo siguiente. A1 es igual a base por altura entre 2, área del triángulo 1. Entonces, área 1 es igual a B por H, que es A por seno de tita, entre 2. En otras palabras, y reorganizando, A', que es igual a A1, que es igual a A2, es igual a A por B por seno de tita entre 2. Ahora, nosotros sabemos que el área del paralelogramo es igual a 2 veces A', donde A' es el área de ambos triángulos en los que subdividí el paralelogramo. Entonces esto es igual a 2 veces A por B por seno de teta entre 2. Y que obtengo que A, el área del paralelogramo, es igual a A por B por seno de teta. Entonces, recordando, A mayúscula en letra script era la magnitud del vector A. B mayúscula en letra script era la magnitud del vector B, seno de tita. Y todo esto es igual a su vez a la magnitud de A cruz B. Ya eso... Esa era la premisa, que el área del paralelogramo es igual a el producto de las magnitudes de los vectores que conforman al paralelogramo por el seno de tita, siendo tita el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces esto era lo que queríamos demostrar. Esto lo vamos a usar como base para demostrar el teorema del seno por métodos vectoriales. Ahora, hubo algo que no demostramos, y esto en realidad nunca lo he demostrado, así que lo voy a dejar para mucho más adelante. Si este video llega a 150 likes, que falta bastante porque este canal es diminuto en este momento. En este punto tengo 12 suscriptores. Mis videos, si tienen 2 likes, es demasiado. Así que pongamos como reto, si este video llega a 150 likes, que quizás nunca llegue, voy a intentar demostrar lo siguiente: la propia ecuación del producto cruz. Módulo de A por módulo de B por seno de tita. Es decir, demostrar que este determinante B sub Y B sub Z es igual a A por B por seno de tita, donde, pues, adivinen qué. A por método de Pitágoras, por teorema de Pitágoras tridimensional, es igual a sub x cuadrado más a sub y cuadrado más a sub z cuadrado, y B es igual, también por teorema de Pitágoras en versión tridimensional, es igual a b sub x cuadrado más b sub y cuadrado más b sub z al cuadrado.
Eso es lo que querría demostrar en un futuro video. De momento quedémonos con esto. El área del paralelogramo es efectivamente igual a a la magnitud del producto vectorial entre los dos vectores que conforman el paralelogramo, mediante los cuales se define el paralelogramo. Y eso es todo por este video. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.